¿Qué tal? Buenas noches. Espero que se encuentren muy bien ahí en casa. El día de hoy, este video y los subsecuentes van a estar enfocados a derivadas con fórmulas. Aclaro, hay varios métodos para obtener las derivadas de una función, pero en estos casos, repito, nos vamos a enfocar a realizarlo a partir de fórmulas, que es la forma más simple y más sencilla de hacer este proceso. Y pues sin más preámbulos, vamos con ello. Vamos a empezar con la fórmula más sencilla, que es nuestra derivada de una constante respecto de la variable x. Y nos dice que esto es igual a 0. Ejemplos. Cuando yo tengo la función f de x igual a 3. Otro ejemplo de función f de x igual a 0.25. Otro ejemplo, f de x igual a 1315. Aclaro, estas son las funciones que vamos a derivar. Entonces, la fórmula nos dice que la derivada de una constante respecto de la variable x es igual a 0. Por lo tanto, los resultados serían la variable es igual a 0. En el segundo caso, mi derivada, ¿cuál variable? Acá es mi derivada, perdón. Mi derivada es igual a 0. Y mi derivada es igual a 0. Se lee y' igual a 0. Y' igual a 0, y' igual a 0. ¿De acuerdo? Entonces, cuando tengamos una constante como función, su derivada siempre va a ser igual a 0. No importa si el número es pequeño o muy grande. Siempre va a ser igual a 0. Vamos con otros dos ejemplos. La derivada, perdón, la función de 3 quintos. Otro ejemplo, la función que es igual a A. En ejemplos, en videos anteriores, yo he mencionado que las primeras letras del abecedario en matemáticas las consideramos como constantes. Por lo tanto, estos dos ejemplos, también sus derivadas, y' es igual a 0. Y y' es igual a 0. Si se fijan, no hay mucha complicación en esta fórmula o en el uso de esta fórmula. Siempre que te encuentres una función que es una constante, su derivada va a ser igual a 0. Bien, vamos con la segunda fórmula. Nuestra segunda fórmula nos dice que la derivada de x elevado a la n respecto de la misma x es igual a n por x elevado a la n menos 1. ¿Sale? Repito y hago la aclaración. Cuando estamos hablando de derivadas de x elevado a la n. Más adelante vas a ver por qué hago esta aclaración. ¿Sale? En este caso, n, ¿qué es? N es la potencia que va acompañada de esa variable. Ejemplos. Si tengo la función f de x es igual a x. Segundo ejemplo, f de x es igual a x tercera o x cúbica. Y tercer ejemplo, f de x es igual a x quinta. ¿Sale? Nos dice el ejemplo o la fórmula que la derivada va a ser igual a n. Ya dije que n es la potencia. En el primer caso es 1. 1 por la misma variable, en este caso x, elevada a la n menos 1. En este caso es 1 menos 1, 0. Resolviendo, recordemos que cualquier elemento elevado a la 0 potencia es igual a 1. Tenemos 1 por 1 igual a 1. Nuestro resultado es que la variable, perdón, que la derivada de la variable x es igual a 1. ¿Sale? Segundo ejemplo, tenemos que la derivada es igual a n, 3 en nuestro caso,
por x elevado a la n menos 1. 3 menos 1, 2. ¿Sale? Simplificando. Perdón, ¿cuál simplificando? Ahí se queda 3x cuadrada. Y en nuestro último caso, tenemos que nuestra derivada va a ser igual a n, que es 5, por x elevada a la 5 menos 1, 5x cuarta. Si se fijan, derivar una constante o una variable acompañada de una potencia en particular es muy simple, muy sencillito. ¿Sale? Vamos a explicar el siguiente ejemplo. ¿Qué pasa cuando una constante va acompañada de una variable? Nuestra fórmula se aplica de la misma manera. ¿Sale? En este caso, la única diferencia es que la derivada de una constante por la variable x elevado a la n va a ser igual a la constante por, repito, la misma forma, por n elevado, multiplicado por x elevado a la n menos 1, y ese sería nuestro resultado. ¿Sale? Repito, ¿qué pasa cuando una constante multiplica a una variable elevado a la n? Una vez más, la constante por n que multiplica x elevado a la n menos 1. Vamos con esto. Si tenemos como ejemplo f de x igual a 5x cuadrada, nos dice que mi derivada va a ser igual a la misma constante, en este caso 5, por n por x elevado a la n menos 1, que en este caso es 2, porque es n, por x elevado a la n menos 1. 2 menos 1, 1. Y simplificando, tenemos en este caso que nuestro resultado es 10x. Espero que se vaya viendo de manera clara qué sucede con estos casos. Vamos con otro ejemplo sencillo. F de x es igual a 3x octava. Nuestra derivada, y' va a ser igual a la misma constante, 3 por n por x elevado a la n menos 1, que en este caso es 8 por x elevado a la séptima potencia. ¿Sale? Y simplificando, tenemos que es 3 por 8, 24, x elevado a la séptima potencia. Si se fijan, es muy sencillo. ¿Sale? Aclaro, esto siempre y cuando estemos derivando respecto a la variable x. ¿Sale? Más adelante en los siguientes videos vas a ver por qué, repito, vas a ver por qué hago esta especificación. Vamos con la última parte de este video. Dentro de las matemáticas hay una propiedad que se le llama linealidad. No la voy a explicar, pero eso nos permite, esa propiedad nos permite derivar término a término cuando la función así lo requiere. Ejemplos. Si yo tengo la siguiente función, f de x es igual a 5x cuadrada menos 3x cúbica más 2. Si se fijan, en este caso, nuestra función tiene tres términos, 1, 2 y 3. Repito, esta propiedad nos permite derivar término a término. Por lo tanto, nuestra derivada sería igual a la derivada del primer término,
Ya sabemos qué es la constante por el exponente por la variable elevada a la misma exponente menos 1. En este caso serían 10x. Segundo término, tenemos un signo menos. Y otra vez es la constante, o en este caso los coeficientes, el coeficiente por la potencia por la variable elevado a la potencia menos 1, que en este caso serían 9x cuadrada. Y por último, la derivada, en este caso tenemos una constante. Nosotros ya sabemos que la derivada de una constante es igual a 0. De hecho, aquí nada más podríamos acomodar o simplificar. Y tendríamos que esto es igual a menos 9x cuadrada más 10x. Y ese sería nuestro resultado. Vamos a hacer un segundo ejemplo. Segundo ejemplo, f de x es igual a 6x cuarta menos 3x cúbica más 2x cuadrada. Resolviendo, repito, término a término, tenemos 6 por la potencia por x elevado a la potencia menos 1. 6 por 4, 24 por la variable elevada a la potencia menos 1. En este caso 24x cúbica. Menos 3 por la potencia por la variable elevada a la potencia menos 1. 3 por 3, 9x cuadrada. Y por último, más 2 por la potencia por la variable elevada a la potencia menos 1. 2 por 2, 4x. Si se fijan, es muy sencillito hasta aquí el haber derivado constantes, variables y variables acompañadas de un coeficiente o de una constante. ¿Sale? De igual forma cuando tenemos varios términos dentro de la misma función. Repito, esto poco a poco va a tomar un poquito de complejidad, pero lo podremos resolver en los siguientes videos. Que tengan bonito día.